Está con nosotros el director de la revista, Omar Khan. Omar Bienvenido. Khan. Buenos días. Hola, gracias. ¿Qué tal? Gracias, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo Muchas te sientes? gracias. Bien, bien. ¿Cómodo? Sí, completamente. ¿Te han dado zumito? ¿El que hemos bebido antes? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, para conocerle un poco más, usted es de Venezuela Sí, y lleva aquí, bueno, con la revista en Madrid, o sea, la revista se edita y se crea aquí en Madrid. la revista se edita y se crea así, directamente aquí en Madrid hace 7 años y medio. Yo vengo de Caracas, yo soy venezolano, pero tengo 17 años viviendo en Madrid. ¿No? 7 años llevan con la revista ya. 7 años y medio, sí. 7 años y medio. ¿Cómo nace Suzy Q? ¿De dónde se gesta esa idea? ¿Dónde se fija Omar Khan para decir, hace falta crear esto que están viendo en sus pantallas? Estas revistas Suzy Q dedicadas 100% al mundo de la danza. Sí, bueno, en realidad somos un equipo, somos un grupo de periodistas que en realidad nos conocimos trabajando, cubriendo para otros medios informaciones de danza. Y bueno, de alguna manera nosotros sentíamos que no había suficiente información en los medios, por lo menos en los medios escritos, acerca de la danza, ¿no? O sea, en las páginas culturales de los periódicos, pues ellos tienen que cubrir, es también comprensible, ellos tienen que cubrir la plástica, tienen que cubrir la literatura, tienen que cubrir... Claro, distintas expresiones artísticas. Sí, y de alguna manera pensábamos que habían espectáculos como muy buenos, como muy importantes, como muy interesantes, que la gente no veía, que la gente no iba. Y probablemente fuese porque no tenían suficiente información. Entonces, bueno, además pues miramos al mercado español y encontramos que había un hueco de mercado, que no habían revistas de danza, que no habían suficientes revistas de danza, y decidimos pues emprender esa aventura. Mercedes López Caballero, que es la jefa de redacción, y yo, principalmente como idear una revista que fuera de actualidad, ¿no? Le dimos muchas vueltas a cómo podíamos, qué tipo de revista podía ser. Pues, la danza es muy amplia, entonces pueden ser como muchísimos tipos de revistas. Notábamos que, por ejemplo, en revistas de danza a nivel general, eran muy revistas de pensamiento, revistas como muy profundas, y nosotros queríamos una revista que fuera informativa, y además sentimos de alguna manera que la gente le tenía como cierto miedo, le tiene como cierto miedo a la danza, ¿no? Es muy usual encontrar gente que dice que no va a ver danza porque no la entiende. Y bueno, era como estimular a la gente de que tampoco es nada tan complicado, es simplemente tener un poco de sensibilidad y acercarte. Entonces, a nosotros nos gusta que la revista sea de alguna manera un vehículo para que la gente se estimule a ir al teatro, a ver danza. Sí, sí, un poco esa es la idea. Ese arte, ¿no?, que es la danza, ¿cómo lo quieren reflejar luego en estas imágenes que podemos ver, tanto en portadas como las imágenes que integran la revista? O sea, son muy artísticas, se nota que se puede percibir, ¿no?, sentimientos. Sí, bueno, la primera cosa es que la danza es visual, es un arte visual. Entonces, bueno, nosotros le damos como mucha importancia a la parte gráfica porque creemos que aporta muchísima información. Nosotros, en realidad, la fotografía nunca la hemos visto en esta revista como algo decorativo, sino como algo informativo. Tiene que ser un complemento a la información que nosotros estamos dando. Nosotros creemos firmemente en ello y bueno, nos interesamos muchísimo por la imagen que vamos a dar, que la imagen realmente contenga información que sea complementaria con el artículo, con la entrevista, con el reportaje, con lo que estamos dando, ¿no? O sea, la palabra es importante, pero la fotografía y la imagen... Y la imagen también, sí, nosotros creemos que la imagen también. Entonces, la verdad es que lo planificamos, le dedicamos como muchísimo tiempo, ¿no?, a la planificación de todo lo que es la portada, las imágenes, las aperturas, que las fotos tengan... Luego hemos podido observar en pantalla la evolución que han ido teniendo a lo largo del tiempo, porque es una revista que la sacan cada 2 meses. Sí. Y luego la evolución en las portadas, o sea, cada 2 meses cambia completamente, ¿no? Sí, bueno, la actualidad manda. Nosotros de lo que tenemos en ese momento, nosotros intentamos de que la revista cubra pues, esos 2 meses en los que sale. Entonces, bueno, que si viene, por ejemplo, a Madrid una compañía determinada, bueno, que tú encuentres la información antes y te puedes informar antes y la idea es que vayas a verlo. Y entonces, bueno, a partir de allí decidimos, bueno, cuál es el tema más relevante, cuál es el tema más... Nosotros, por ejemplo, a muchos coreógrafos jóvenes nos llaman porque quieren salir y tal. Entonces, bueno, ahí decidimos cómo le damos el espacio. Entonces, a veces nos dicen, bueno, pero es que queremos la portada. Y nosotros siempre le decimos, bueno, mira, todo a su tiempo, ¿no? Es decir,
si tú sigues trabajando, nosotros seguimos aquí. Entonces, en algún momento tú crecerás y será el momento de darte la portada. Entonces, Muy bueno, importante. sí, tratamos de decidir muy bien cuál va a ser la portada o cuál va a ser el tema de portada. Ahora, Omar, ¿por qué esa fijación específicamente en la danza? Ya en Venezuela, antes de venir a España, ¿hacías algo referente al mundo de la danza? ¿O de dónde ha surgido ese interés tan íntimo con la danza? Bueno, en mi caso particular es que yo siempre he sido espectador. Siempre me he interesado como espectador. Siempre fui a ver danza y a ver ballet y siempre tenía como ese interés. Luego en Caracas entré a trabajar en un periódico, en El Globo, un periódico pequeño, en el que originalmente cubría música clásica, pero luego me dieron la fuente de danza. Y bueno, ya tenía como un interés en ello. Y trabajé como cercanamente con el Instituto Superior de Danza de Caracas, que también editaban una revista y que había como una actividad allí. Entonces, bueno, siempre he estado como muy vinculado a este mundo. También al mundo del cine, pero O sea, ya bueno, has eso es tenido otra historia. una pequeña experiencia también en cuanto a revista de danza ahí en Venezuela. Sí, había esta revista que llevaba el Instituto Superior de Danza y de alguna manera yo estaba como bastante cercano a ese proceso. Entonces me interesaba muchísimo. A mí me ha interesado siempre como el formato de la revista. Yo creo que tiene como muchísimas posibilidades, no tiene esa cosa frenética del periódico. Claro. De todas formas, he visto danza primavera, ¿cómo era la portada de esta danza? 100 no, años de consagración. claro. Sí, es que esta, bueno, ahora la tendremos en pantalla, la estoy mostrando aquí en el cuadrito chiquitito abajo a la derecha que tienen sus pantallas. Esta ha sido la última edición Sí. que ha salido a la venta de Suzy Q. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, por partida doble la tenemos ahora mismo. Esta es la última edición dedicada a esos 100 años de consagración de la primavera. La consagración de la primavera, sí, es una pieza fundamental realmente de la danza contemporánea, ¿no? Es exactamente para todos los que desconocemos un poquito este mundo de la danza. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quieren transmitir, por ejemplo, con esta portada? Ya, bueno, queríamos de alguna manera, pensamos que la consagración de la primavera es una pieza muy, muy importante, realmente. Esto, justamente en 1913 se estrenó en París y fue como un verdadero escándalo. La gente no se lo esperaba. Esto lo montó los ballets rusos de Diaghilev, los famosos ballets rusos. Sí. 1913. En 1913, sí. La coreografía era de Nijinsky y la música de Stravinsky. Y entonces, bueno, por un lado, Stravinsky estaba trabajando como esta música, digamos, atonal, fuera de ritmo, de la rítmica tradicional, y por otro lado, Nijinsky rompía como con todos los patrones del ballet al uso, y entonces era una coreografía totalmente diferente. No tenía, por ejemplo, una historia de amor, sino que era una historia trágica, de un sacrificio. Es una aldea, está inspirada, es una aldea rusa en la que cada año tienen que escoger una doncella virgen para entregársela al dios de la cosecha, que va a garantizar la cosecha del próximo año. De ahí Entonces es una lucha, es una tensión. Entonces, bueno, aquel París estaba acostumbrado realmente a piezas de amor y de historias románticas. Y entonces fue recibido como con un gran escándalo. Bueno, es que de hecho se dice que la coreografía no pudo terminar y la gente gritaba y tiraban sillas desde los balcones, había puñetazos, llegó la policía. Sí, fue realmente como muy escandaloso. Y esa pieza realmente ha marcado como el siglo XX. Entonces, grandes coreógrafos, para, ¿no? Entonces, grandes coreógrafos han hecho como versiones. Entonces, bueno, entre ellos Pina Bausch, la versión de Pina Bausch, que realmente es un clásico del siglo XX, que la convierte, le da como otro tono, y ella la convierte en una lucha de sexo. Son como los hombres persiguen a unas mujeres que se resisten para ser sacrificadas. Entonces, bueno, eso era como un aspecto muy interesante, y fuimos rastreando y encontramos 50 versiones de la consagración de la primavera. Entonces, bueno, nos Y de ahí pareció que los 100 años de consagración. Claro, hace 100 años que se estrenó, entonces, bueno, se está celebrando en todo el mundo. De hecho, aquí está en la portada, el tema de portada, es la versión que hace un coreógrafo británico, un coreógrafo muy importante que se llama Akram Khan. Él es muy curioso, porque él es británico, pero sus padres eran de la India. Y su madre era una gran bailarina Kathak, de las danzas tradicionales de la India. Y él ha mezclado danza contemporánea con Kathak.
Entonces es una cosa como muy curiosa, tiene como esa velocidad, esa cosa que tiene. Muy curioso, muy vistoso Sí, también. y ha hecho una adaptación de la consagración de la primavera que se llama It Moi, que es In the Mind of Stravinsky. Y lo que supone la coreografía es que se desarrolla en la mente de Stravinsky mientras estaba creando la consagración de la primavera. Anda. Entonces eso se ha estrenado en Londres y ahora vendrá al Teatro Central de Sevilla a finales de año. A finales de año, A finales solo de año. Sevilla. Sí, vendrán solo, pero por ahora vendrán solo a Sevilla, es Vale. lo que se sabe. En Suzy Q podemos encontrar, a ver, por ejemplo, esta se titula 100 años de consagración de la primavera, por lo que ya hemos hablado, pero en este número se cubren todos los eventos que han pasado durante este verano. Sí, que sí, que bueno, están de ahora hecho, mismo en claro, cartel. de hecho tenemos, eso lo hacemos todos los años, damos una guía de festivales de verano. Hay muchísimos festivales dedicados a la danza en verano, tanto en España como en Europa, como en el mundo. Y entonces intentamos dar, es muy interesante porque en estos festivales aparecen las novedades, ¿no? Es decir, los estrenos, grandes coreógrafos que estrenan y tal. Entonces, bueno, siempre ponemos el foco allí y damos como una cobertura de estos festivales, ¿no? Damos como una información acerca de... Ahora además estaban también los festivales de verano, justo. Sí, 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 claro. ¿A nivel sí. internacional? Sí, a nivel nacional y a nivel internacional. Internacional. Sí, porque por ejemplo hay festivales como muy relevantes, bueno, en España los hay, por ejemplo el GREC de Barcelona, que es un festival que está dedicado a las artes escénicas, pero tiene un acento muy importante en la danza. Luego en Cantabria hay otro festival, el Itálica de Sevilla. Entonces, Ahora, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿nos recomendarías alguno? ya ha pasado. Ah. Claro, hay un festival como muy potente que hace en San Lorenzo del Escorial, en el auditorio. Y es bastante potente, pero ya ha pasado. ¿Y próximos festivales que tengamos en este 2013? Bueno, sí, pues está ya, por ejemplo, están anunciando el Festival de Otoño en Primavera, aquí en Madrid. Ya está anunciando un poco su programación. Aquí viene, ¿verdad? Aquí. Ahí hay información de ello y daremos información en el próximo número que estamos preparando ahora mismo.